En Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56. Y vamos a leer estos pasajes y luego haremos las aplicaciones para esta mañana. Dice Marcos 6, 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde ellos estaban. Y donde quiera que estaban, en algunas ciudades de alrededor, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase sacar, que siguiera a la tarde de su, perdón, tengo los lentes, me han fallado un poquito, de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Muy bien, vamos a hacer las aplicaciones esta mañana. Podemos decir, ¿verdad?, que Jesús acababa de hacer el milagro de caminar en el mar y bueno, sus discípulos lo habían visto caminando en el mar, y enseguida de ese milagro empezaron otros milagros que vamos a relatar en este momento. Poco después de que ellos llegaron, de que atravesaron el mar, llegaron a un lugar que se llamaba Genesaret, allí en Marcos 6:53. Dice que terminada la travesía, siguieron a tierra de Genesaret y arribando a la orilla y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Entonces, podemos ver que ahí en los versículos 54 al 56, que Jesús sanó a todas las personas que llegaron, atraídos por la fama que él traía de que había curado a muchos enfermos. Y vamos a quedarnos con la idea que llevaban los apóstoles, que acababan de pasar por una tormenta y estaban llegando a ese lugar, y mucha gente estaba esperando pues que lo sanaran. Y hablando de las sanidades de Genesaret, en esta mañana vamos a hablar de este tema, las sanidades en un lugar llamado Genesaret. Ese es el tema en esta mañana. Vamos a seguir viendo milagros de Jesús, ahora en otro lugar, ya pasaron el mar, y hay oportunidades aquí para que la gente pueda ver los milagros que él hacía, ¿verdad? Porque su ministerio, su trabajo había tenido mucho éxito, ¿verdad? Y en especial el ministerio de la sanidad, el trabajo que él hacía de sanar a la gente, había tenido mucho éxito, y ahora la gente está ahí arremolinada esperándolo. Vamos a ver lo referente a la sanidad en ese lugar llamado Genesaret. Ahí dice que en ese lugar, en el versículo 53, dice que llegaron, anclaron el arca, y se dice que este era un lugar que estaba aproximadamente a 3 millas al mar de Galilea. También se le conocía como lago de Genesaret. Vamos a leer ahí en Lucas 5:1. El lago de Genesaret pues era un lugar muy conocido, era una zona muy poblada, donde mucha gente vivía, y se dice que era un lugar de mucha belleza en ese lugar. Y dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aquí Lucas le llama el lago de Genesaret. Y como dijimos ahorita, su belleza y fertilidad natural eran muy notables. Ahí se plantaban mucho nueces, palmas, higos
olivos y uvas, entre otras cosas. Era una tierra de por sí natural. Entonces la gente pues le agradaba vivir en ese lugar porque era un lugar muy bello y era un lugar muy productivo. Y esto pues se compara, ¿verdad? En otras ocasiones podemos leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, hubo diferentes sanidades en diferentes lugares y era algo que atraía mucho a la gente, las sanidades, porque era algo que veían ellos de inmediato, lo veían reflejado en su salud de manera inmediata. Y ahí en Hechos 5, 14 al 16 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que usaban que acababan los enfermos, que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y vemos en otras ocasiones también, por ejemplo, el apóstol Pedro, vemos el apóstol Pablo en Hechos 19, 11 al 12. Vemos que había muchas sanidades en ese tiempo, tanto por Jesús como por el apóstol Pedro, por el apóstol Pablo y otros hermanos que tenían esos dones de poder sanar enfermos. Y dice en Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, las sanidades. La cuestión de las sanidades era una cuestión de mucho éxito para aquellos que los hacían. De hecho, se dice que el libro de los Hechos, se podría decir también, se dice los Hechos de los Apóstoles, se podrían llamar los Hechos de Pablo y de Pedro, porque en realidad pues fueron los que se llevaron una gran parte de ese tiempo. Durante la permanencia en este lugar, Jesús utilizó su tiempo para sanar a todos los enfermos que había en ese lugar. El éxito fue notable, dice Marcos 6, 54 al 56. Dice que, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos y donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en algunas ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Es decir, aquí podemos ver, ¿verdad?, que no era algo pues que no tuviera éxito. Era algo que el que se acercaba a él era sanado. Aún nada más tocando el manto de él, la gente era sanada. En otras ocasiones, ¿verdad?, como vimos ahí en Hechos 5, 14 al 16, el apóstol Pedro sanó en Jerusalén, y los enfermos eran puestos en las calles, en camas y camillas. Las gentes de las ciudades los ponían en los alrededores, y eran traídos los enfermos, y todos los que estaban poseídos por espíritus inmundos, todo mundo era sanado. Debemos notar bien este principio. Todas las personas que se acercaban a ellos eran sanados. Por ejemplo, leímos también en Pablo en Éfeso, ¿verdad?, en Hechos 19 del 11 al 12, ¿verdad? Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, por mano de Pedro, y vemos, ¿verdad?, leímos ahorita que a unos pañuelos o delantales que habían que habían tocado su cuerpo, eran recogidos y eran llevados. Todas las cosas que traían puestas, todo se lo llevaban.
Y debemos notar bien, ¿verdad?, que estos no eran milagros como los que se hablan ahora, ¿verdad? Que dicen, vamos a hacer una campaña de sanidad, y el que tenga fe, pues va a ser sanado, y si alguno no tiene fe, pues no va a poder no va a poder ser sanado. Si aparentemente el que sana tiene éxito en que la persona se sienta bien, pues simplemente dice es que la persona tuvo fe. Pero si la persona no es sanada, pues la culpa no es de él, sino que es de la persona. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Que en estos casos no había fracaso. Todo mundo era sanado. Todas las multitudes que vinieron de los alrededores fueron atendidas, ¿verdad? El éxito, en especial en las Escrituras, hablando de estos tres personajes, de Jesús, de Pablo y de Pedro, pues es muy sobresaliente, se menciona mucho en las Escrituras y vemos que siempre tuvieron éxito. Pero ¿qué importancia tenían las sanidades? Las sanidades tenían un propósito muy especial. Si en nuestro tiempo, ¿verdad?, o en cualquier tiempo habláramos de las enfermedades, pues esto sería en todo tiempo importante. Si ahorita habláramos de que necesitamos algo porque estamos enfermos, bueno, pues sería bienvenido. Todo eso sería bienvenido porque toda la gente en realidad pues queremos estar sanos para salir adelante. ¿En qué? En nuestra vida material, en nuestra vida espiritual, y queremos estar sanos. Y vemos que eso tuvo mucho éxito, bastante éxito. Allí en Juan 5:36 habla de cuál era el propósito de las sanidades. Obviamente que aquellas personas que fueron sanadas, pues llegó un momento en que pues llegaron a morir, ¿verdad? Sí, Jesús las sanó en su momento, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, pero fueron personas que algún día tenían que llegar al fin de su vida. Pero Jesús estuvo sanando con un propósito en especial. Dice Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Es decir, en el momento en que las personas veían que Jesús sanaba a gente, las personas tenían que relacionarlo, ese poder, tenían que relacionarlo con Dios. Y las personas que veían esos milagros, pues lo único que podían decir, pues verdaderamente este hombre que hace estos milagros, pues tiene que venir de Dios. En Juan 10:25, vamos a ver varios pasajes de Juan. Juan 10:25 dice de la siguiente manera: Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y la palabra testimonio, ¿verdad?, quiere decir, ¿verdad?, que el Padre mismo estaba diciendo, por medio de los milagros de Jesús, le estaba diciendo a la gente que Jesús había venido en el nombre de Él, que si Él tenía esos poderes, era simple y sencillamente porque Él venía del Padre. Ahí en el versículo 37 y 38 de ese mismo capítulo dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, el propósito de los milagros no fue nada más complacer a las personas, en decirles, bueno, estás enfermo de X enfermedad y ya ahorita pues ya estás bien y sigue tu vida normal, tu vida cotidiana, o mira, es para asombrarte, es para que tú veas que yo tengo mucho poder nada más. Y en realidad las personas podían ver que Jesús tenía el poder, pero lo principal era que lo relacionaran con la cuestión de que Él venía de parte del Padre. Eso era la intención.
de que Jesús hiciera aquellos milagros. Las personas que vieron estas señales hicieron la conexión, es decir, lo relacionaron y dijeron, bueno, si este hombre hace estos milagros, pues quiere decir que viene de Dios. Ahí en Juan 3:2, vamos a leer más versículos acerca de esto. En Juan 3:2 dice, hablando de Nicodemo, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eso fue lo que pensó Nicodemo. Vengo a verte porque si no estuviera Dios contigo, tú no podrías hacer estas cosas. Entonces tú debes ser alguien importante. Ahí en el capítulo 9, versículo 30 al 33 de Juan, estamos leyendo acerca de Juan, viendo los propósitos de los milagros de Jesús. Dice en el versículo 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Es decir, la historia de los judíos, pues ellos tenían la costumbre de ir documentando toda la historia, y ellos no tenían antecedentes de alguien que hubiera curado de esa manera, como Jesús. Las personas se preguntaban, ¿verdad? Los líderes religiosos se preguntaban y decían, bueno, ¿de dónde es este hombre? ¿Por qué puede hacer estos milagros? Pero el ciego, ¿verdad?, que fue sanado, dice, bueno, yo no sé de dónde sea, pero lo cierto, ¿verdad?, es que hemos oído a lo largo de la historia, sabemos la historia del pueblo de Israel, sabemos la historia del pueblo judío, y la realidad es que no hemos oído de otro que haya hecho esto desde el principio. Jesús hacía tal cantidad de milagros que la gente no podía sino entender que él era un personaje especial. En Marcos 13:58, vamos a leer otros pasajes. Marcos capítulo 13, versículo 58, dice de la siguiente manera, dice, disculpen, debe ser Mateo 13:58, posiblemente yo lo tenga equivocado, este pasaje. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bueno, por ejemplo, en ese lugar Jesús no hizo muchos milagros, pero básicamente no porque no pudiera, no porque no tuviera el poder de hacerlo, sino simplemente porque ahí las personas no lo aceptaron, no quisieron oírlo, no quisieron pues que Él les comprobara quién era, y pues simplemente Jesús no lo hizo. El propósito de los milagros de Jesús no era darle gusto a la gente, no era quedar bien con la gente. El propósito de los milagros de Jesús era que ellos entendieran que Él tenía el poder y que ese poder le había sido dado por su Padre. Y si Él no viniera del Padre, pues Él no podría haber tenido ese poder. Este propósito de los milagros, dice en Marcos 16, dice que era con el propósito de confirmar la palabra. No tenía otro propósito. Ahorita mucha gente quiere ver los milagros, va a donde supuestamente lo van a curar, pero va con el único propósito de que lo sanen de su vista, lo sanen de alguna enfermedad que tiene, pero no va con el propósito de seguir a Dios, de oír la palabra. La gente no le gusta muchas veces oírla, pero dice, bueno, yo desde niño oí en mi familia que decían, bueno, yo soy católico, apostólico y romano, ¿verdad? Pero yo no creo en esas cosas, no me gusta eso de los hermanos, pero pues dicen que sanan, ¿verdad?
Bueno, vamos porque tenemos una necesidad de que nos sanen. Pero ahí en Marcos 16, 17 al 20, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, ese era el propósito, ¿verdad? Los apóstoles, ¿verdad? Tuvieron esa facultad, tuvieron ese poder para ir y predicar la palabra, y que las personas que creyeran podían ver todas estas maravillas. Bueno, no es otro el propósito. Yo creo que las personas no estamos conscientes, o no queremos estar conscientes, ¿verdad?, de que todo en esta vida tiene un principio y tiene un fin, ¿verdad? Obviamente todos queremos hacerle la lucha hasta lo que se pueda, ¿verdad? Queremos salir adelante en nuestra vida material, en nuestra vida física, en nuestra vida espiritual, pero tenemos que estar bien conscientes que todo tiene un periodo de tiempo, unos más, otros menos, pero todo se acaba. De nada serviría, ¿verdad?, que Jesús, o de poco serviría que Jesús nos sanara, si no entendemos por medio de esas sanidades que el propósito es de que entendiéramos el poder que Él tiene para salvarnos y para darnos la vida eterna. De nada serviría, como aquellas grandes multitudes. No se sabe de ninguno, no dice las Escrituras, no hay ninguna evidencia de que todas las personas que se acercaron a Jesús con el propósito de que lo sanara, que esas personas hayan vivido eternamente. Lo sanó en ese momento y pasó el tiempo y murieron de algo, ¿verdad? De alguna enfermedad o tal vez de muerte natural, pero de algo murieron. Dice en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Y un propósito de este estudio, ¿verdad?, es precisamente ver que los milagros tuvieron un propósito muy específico, y que nosotros ahorita en la actualidad debemos estar bien conscientes de que pues no vamos a andar buscando milagros, ¿verdad? Si Dios nos da la sanidad, pues qué bien, ¿verdad? Se lo pedimos. Si a Dios le place, ¿verdad?, darnos más vida, pues qué bien, ¿verdad? Si le place darnos la salud, pues qué bien. Pero aquello tuvo un propósito muy específico. En Hebreos 2, 3 y 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue encomendada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? La pregunta para nosotros es, sabiendo todo esto, sabiendo que las Escrituras nos dicen que hubo muchos testigos, que esto está escrito, que hubo tantos milagros, que hubo tantas cosas que Dios hizo, ¿cómo vamos a escapar nosotros en este tiempo? Si aquellas personas, aquellos que vivieron antes que nosotros, antes de saber todo lo que hizo Jesús, no pudieron escapar de una condenación al momento de no obedecer a Dios, pues ¿qué podríamos decir nosotros? Nosotros ahora que sabemos todo lo que Dios ha hecho, que sabemos que Dios vino para rescatarnos del pecado, que sabemos que vino y no nada más que vino y dijo yo soy Dios, sino que lo demostró con hechos, ¿cómo podremos escapar nosotros en estos días? Nosotros como cristianos, como ahorita decía mi suegra, ¿verdad?, vamos a pedir por aquellos que han dejado el camino de Dios. ¿Cómo se van a escapar ellos de la condenación eterna si no regresan a Dios? Si hay personas que oyen el Evangelio en nuestros días, y qué bueno que lo oyen, ¿verdad?, y ojalá que Dios les dé el tiempo para llegar a obedecer el Evangelio, para llegar a bautizarse. Qué bueno que usted tenga ese tiempo, pero
si no tiene el tiempo y está dejando pasar el tiempo, llega el momento en que ya no hay oportunidad, ya sea porque murió o ya sea porque venga nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo cree usted que va a escapar de esto? De esta condenación que Dios dice. Obviamente Dios da el tiempo, Dios nos da la vida, Dios nos da la salud. ¿Cuánta gente hay que oye el Evangelio y luego ya de repente está muy enfermo, está metido en una gran cantidad de problemas? A veces ya esa misma situación ya no les permite obedecer. Y llegó el fin, ¿verdad? Y no pudo hacer nada. Pero Jesús, los milagros que Él hizo y las cosas que están aquí, como dice Juan 20, 30, 31, ¿verdad? Que todas estas cosas están escritas para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todas estas cosas que están escritas es para que nosotros las creamos ahora. Hermanos, si a alguien dejamos el camino de Dios, no vamos a tener salvación. Y no es porque nosotros se lo decíamos, simplemente porque las Escrituras nos dicen. ¿Cómo escaparemos nosotros de esa condenación después de saber todas las cosas que sabemos? Pues aparentemente no hay, ¿verdad? No hay manera de escaparse de esta condenación. Los apóstoles, dice 2 Timoteo 4:20, no siempre sanaron enfermedades, pero volvemos a repetir, no porque no quisieran o porque no pudieran, simplemente porque la gente no quería. En 2 Timoteo 4:20 dice, 1 Timoteo 4:20, vamos a ver. Bueno, no lo tengo exactamente, perdón, el pasaje, por alguna manera me equivoqué. Dice, pero los apóstoles no siempre sanaron a los que sabían que estaban enfermos. No siempre. ¿Por qué? Bueno, porque había personas que no creían. Hoy, en nuestros días, hay mucha gente que dice que puede sanar a otros. Hay muchas campañas. Hay muchos predicadores en la televisión y, ¿por qué no decirlo? Hablan de manera muy elegante, hablan de manera muy bonita, se arreglan muy bien, tienen mucha presencia, tienen mucha voz, tienen mucha facilidad de palabra, mucha gente se les acerca, hay gente que les manda dinero y de hecho ellos están diciendo, mándenos dinero para poder seguir con esta obra. Los anuncios en la televisión, la hora en la televisión nos cuesta mucho dinero, pero es una manera de llegar a mucha gente. Y vean ustedes cuál era la manera en que Jesús y por ejemplo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro sanaban a la gente. Regresemos ahí a Marcos en el capítulo 6, ¿verdad? En el versículo 53, haciendo un breve repaso, nos encontramos, ¿verdad?, que ellos acababan de llegar de una travesía, de atravesar el mar de lado a lado, y llegaron a Genesaret, llegaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Fíjense cómo ellos no necesitaban de grandes trucos publicitarios, ellos no necesitaban de televisión, aparte no lo había, ¿verdad? Era algo que la gente se transmitía una a otra, ¿verdad? Una a otra. Imagínense, después de atravesar el mar en una tormenta, acuérdense la lección anterior, estábamos hablando de la cuarta vigilia, que era entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Va Jesús atravesando el mar, caminando, pasa junto a la barca, aquellos hombres están en la embarcación, en una tormenta, y Jesús calma la tempestad y dice, ahora sí, vámonos a llegar a la otra orilla. Indudablemente aquellos personajes debieron haber estado muy cansados,
de esa noche de tormenta. Pero llegan a la orilla y la gente dice, aquí está Jesús. Vamos a acercarnos a Él para que nos sane. Vean ustedes el gran interés de la gente, ¿verdad? No había radio, no había televisión, no había periódicos, pero la manera de comunicarse de la gente o de comunicarnos de boca en boca, tal vez es el medio más poderoso de anunciar o de que se conozca una noticia. La gente dijo, aquí está aquel que nos puede sanar, y ahí estaban todos esperando. Con frecuencia, grandes multitudes acuden a las reuniones con la esperanza de ser sanados. Y nosotros les diríamos a nuestros amigos o las personas que nos acompañan o a nosotros mismos, qué bueno que le pidamos a Dios, ¿verdad? Qué bueno que sepamos que Dios es misericordioso y que nos puede sanar. Y tenemos que pedirle porque nos ayude tanto en lo material como en lo espiritual. Pero debemos estar bien conscientes, ¿verdad?, que va a ser la voluntad de Dios si nosotros somos sanados o no somos sanados. Y el propósito de reunirnos no es nada más para que Dios nos dé la sanidad física, que al final de cuentas, ¿verdad?, de una u otra manera nuestra vida va a acabar o nuestra salud va a acabar. Pero muchas personas cuando ven, se acercan a Dios, ¿verdad?, con el propósito de que las curen. Muchas personas cuando no son curadas, pues se alejan de las reuniones, se alejan de las cosas de Dios. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que el propósito de las reuniones, el propósito de acercarnos a Dios, es para que Él nos dé la vida eterna. Y si tenemos alguna enfermedad, alguna deficiencia, bueno, pues Dios sabrá si nos va a ayudar o no nos va a ayudar, o si somos sanados o no somos sanados. Muchas personas dejan las reuniones desilusionados porque tienen enfermedades físicas, porque tienen problemas económicos, porque tienen cualquier tipo de problema. Y a pesar de que pues en muchos lugares hay sanadores, personas que dicen que las pueden sanar, que pueden orar por ellas y que van a recibir la salud, afirmando algo que pues nadie podemos garantizar. Nosotros la única garantía que tenemos es de que le pedimos a Dios y que Dios nos oye. Como dijo aquel hombre, ¿verdad?, que leímos ahorita, que fue sanado, que dijo, pues yo no sé de dónde sea este hombre, ustedes no saben de dónde es, pero yo lo que sé es que me sanó y que aquí estoy. Ese era el tipo de fe que Jesús quería, ¿verdad? Que la gente, bueno, qué bueno que me sanó, ¿verdad? Ahora entiendo que Él tiene poder. Y ese es el propósito real de las sanidades, era el propósito real de las sanidades de Jesús. Bueno, que la gente creyera que Él realmente venía de Dios. Cuando los siervos verdaderos, aquellos siervos que se acercaban a Dios con el propósito de estar cerca de Él, cuando aquellos siervos o aquellos hombres que narran las Escrituras fueron sanados, ellos estaban alegres, ¿verdad? Y reconocían que Dios tenía el poder, ya sea que fuera Jesús, ya sea que fuera el apóstol Pablo, ya fuera que fuera el apóstol Pedro, ¿verdad? El propósito final era que la gente creyera en Jesús. Y vamos a leer ahí en Juan 20, 30-31. Donde dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es realmente el propósito. El propósito es para llegar a tener vida en su nombre. Nosotros ahora que leemos estas palabras, nosotros que
que podemos tener este libro así, que en aquellos tiempos era difícil que alguien lo tuviera, ¿verdad? Porque eran pergaminos. Esto no se inventó hasta, si no me equivoco, hasta allá de 1540, por allá, cuando se inventó la imprenta, se empezaron a hacer los libros. Y el primer libro escrito fueron los libros de la Biblia. Si mal no recuerdo, por un hombre llamado Gutenberg. Bueno, aquel hombre con ese invento empezaron a circular miles de Biblias por todo lugar, ¿verdad? Cada vez más. Y ahora nosotros tenemos la dicha, tenemos la facilidad, ¿verdad, hermanos? De que traemos todos los libros de la Biblia, los traemos aquí y los podemos leer. Cuando nosotros leemos de estos milagros de Jesús, no es con el propósito de pensar, bueno, me voy a acercar a Dios para que Dios me cure. Si bien Dios nos puede curar si Él quiere, ese no es el propósito real de que nos acerquemos a Dios. Qué bueno, le pedimos a Dios, le decimos, pero al final de cuentas, ¿verdad? El propósito es para que creáis. Dice aquí el versículo 31, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo más importante. A veces, hermanos, realmente no queremos nadie queremos morir. A veces ya nuestra vida es tan precaria, tan carente, ¿verdad? De muchas cosas, que no podemos movernos igual, que no podemos ver igual, que no podemos caminar igual, que ya nuestras fuerzas no son las mismas, pero queremos vivir. Pero al final sabemos, ¿verdad?, que si bien es importante, lo más importante es que nosotros creamos que Dios tiene el poder de darnos la vida eterna. Eso es lo más importante. Lo demás, hermanos, ahí se queda. Es un cuerpo, dice las Escrituras, lo compara con un tabernáculo, con una tienda, ¿verdad? Es un lugar donde nuestro espíritu está de una manera temporal. Es como una tienda de campaña, ¿verdad? Que cuando llegamos a morir, dice el apóstol Pablo, ahí se queda esa tienda, ¿verdad? Nuestro espíritu va a Dios. Y ya sin ningún problema, ¿verdad? Si nosotros obedecemos lo que dice Dios y obedecemos el Evangelio, vamos a un lugar mejor. Mejor que mejor que cualquier lugar que pueda existir en la tierra. Ya sin ningún peligro, sin ninguna enfermedad, sin nada. Pero mucha gente se acerca a Dios solo con el propósito de que lo sane. Pero Dios no dejó lugar a dudas. Si Él puede sanar nuestro cuerpo físico, puede sanar todavía mejor nuestro cuerpo espiritual. Ese espíritu que tenemos, que debemos buscar que esté bien, que esté muy sano, que sea algo bien cuidado, porque si no, no vamos a alcanzar la vida eterna, ¿verdad? El hecho que estamos viendo aquí por medio de los milagros es que tales milagros o tales sanidades fueron con un propósito bien específico. Ellos, los apóstoles, iban a ir predicando el Evangelio, iban a confirmar el mensaje y con los milagros que Dios les permitía hacer, ¿verdad? Nosotros en la actualidad nada más tenemos una manera de que la gente se convenza de que debe obedecer a Dios. Nosotros, como dice Juan 20, 30 a 31, ¿verdad? Les decimos, mira, estas cosas están escritas, estos milagros están escritos para que tú creas. La gente puede decir, ¿verdad? La gente puede decir, bueno, es que, pues así como él lo escribió, pues Buda también escribió, Confucio también escribió, tales personajes también escribieron. Sí, pero tenemos que hablar como personas con cerebro, personas pensantes. Tenemos que hablar de esa manera, decir, mira, todo esto está escrito, nadie lo pudo rechazar, no hay, en toda la historia, no hay un libro, y menos de aquel tiempo, que diga
que diga, mira, eso que hizo Jesús fue una farsa. Con tantos enemigos que tenía, se podían haber escrito muchos libros diciendo, mira, eso que dice la gente, eso que dice el populacho, de que se hicieron estos milagros, eso que escribió Juan, el apóstol, no es cierto. Aquí habemos testigos donde fue una farsa. Ese Jesús que dicen que sanó a tantas personas, no es cierto. No hay ninguna evidencia. Como les he dicho en alguna otra ocasión, y se les dice a veces a personas, se les dice, ¿tú crees que Pitágoras, tú crees que Aristóteles, tú crees que esos personajes que menciona la historia, tú crees que existieron? Y dicen, sí creemos que existieron. ¿Por qué? Si vivieron mucho antes de Cristo, y hay unos cuantos libros que se han encontrado hablando de ellos, ¿por qué crees en ellos? ¿Por qué crees que sí existieron? Bueno, sí existieron porque hay libros escritos donde dicen que ellos fueron tales personajes. Bueno, ¿y por qué no crees que Jesús existió? Si hay miles de copias desde el tiempo de Jesús y de antes de Jesús, que ahí están, pergaminos, de todo tipo de información. ¿Por qué no lo crees? Simple y sencillamente porque las personas no queremos ser sensatas, no queremos ser personas pensantes, que digamos, bueno, mira, si está escrito, y lo han dicho miles de hombres a través de la historia, se ha ido transmitiendo, y hay originales de estos libros, pues simplemente debo creerlo. Debo creer que eso existió. Pero las personas muchas veces no queremos creer en Dios, y lo único que queremos es nuestra sanidad física, que si bien es importante, pues no es lo más importante. Lo más importante es la salud espiritual. Una vez que la palabra de Dios fue revelada y confirmada completamente, ya no hubo necesidad de tales milagros para confirmarlo. Vemos ahí en 1 Corintios 13, del 8 al 10. Vemos que todos aquellos milagros iban a tener un fin, ¿verdad? Y dice aquí el apóstol Pablo, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Dice, ya para terminar esto, ¿verdad? En aquel tiempo en que se hacían los milagros, dice el apóstol Pablo, dice que en aquel tiempo, hagan de cuenta que ellos veían las cosas como por un espejo. Y si nosotros hablamos de los espejos actuales, pues nosotros diríamos, pues yo me puedo ver en un espejo y puedo ver exactamente cómo soy. O sea, puedo verme claramente. Pero el sentido en aquel tiempo, hermanos, era de que los espejos, todavía no se inventaba el vidrio como lo conocemos ahora, ¿verdad? No se había inventado. Los espejos de aquel tiempo eran como charolas, ¿verdad? De plata o de algún otro material, muy pulido. Lo pulían tanto que prácticamente uno podía ver su imagen reflejada en el espejo. Pero no le daban a uno una imagen clara de eso. Eso eran los espejos en aquel tiempo, no como los espejos actuales. Entonces la gente en aquel tiempo, haciendo una comparación, así veía las cosas de Dios. Las veía oscuramente. ¿Por qué? Porque los apóstoles llegaban, hacían milagros, demostraban que lo que ellos estaban hablando era cierto, porque lo demostraban sanando a un enfermo, o haciendo cualquier otro tipo de milagro, y la gente lo veía. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora que ya tenemos las escrituras, ya no hay necesidad de los milagros, hermano.
¿O qué querrían ustedes o nosotros? ¿Qué querríamos? Que Dios viniera y me dijera, mira, te voy a comprobar que lo que yo te digo es cierto, te voy a comprobar que tienes que obedecer el Evangelio, porque mira, ahorita, si no ves bien, ahí te va la vista para que veas bien. Si te duele un riñón, pues ahí está sanado el riñón para que tú puedas hacer tus necesidades bien. ¿Y luego? ¿Y al rato qué más le va a doler? Bueno, al rato le va a doler una pierna y también otra pierna. Bueno, entonces nunca moriríamos, ¿verdad? Nunca moriríamos si siempre Dios nos estuviera sanando de todo. Pero sabemos que eso no es cierto. Ahora, hermanos, como leímos ahí en Juan 20, 30, 31, ahora hay que creer por lo que está escrito. Esa es la manera. ¿Cuál es la importancia que relatemos los milagros, por ejemplo, en estas lecciones? ¿Cuál es la importancia que estemos diciendo, mira, es que Jesús llegó a tal lugar y sanó a tantos enfermos? Mira, Jesús llegó a tal lugar y pues fíjate que la barca se estaba hundiendo y Jesús calmó la tormenta. Fíjate que Jesús iba caminando sobre el mar. Bueno, ¿y eso qué? ¿Para qué hablamos de esos milagros? El propósito de esas predicaciones es para que usted y que yo digamos en un momento dado, digamos, mira, es que Jesús tiene poder. Ese es el propósito. Y el propósito es, para los que ya somos miembros de la iglesia, es que nosotros digamos, ¿cómo voy a dejar esta salvación tan grande? Si yo dejo esta salvación, no tengo ninguna esperanza, ninguna completamente. Si yo ya obedecí el Evangelio de Cristo. Ese es el mensaje para nosotros. Y para la gente que nos acompaña, nuestros amigos que no han obedecido el Evangelio, es que ustedes conozcan el poder de Dios y que ustedes digan, yo me quiero acercar a Dios, quiero obtener la salvación, porque me voy a acercar a alguien que tiene tanto poder, que seguramente si Él quiere me va a llevar al cielo. Ese es el propósito. No es otro el propósito de este tipo de predicaciones. Si alguno de ustedes realmente ha entendido el poder de Dios y no obedeció el Evangelio, lo invitamos a que lo obedezca este día. Olvídese de los que predicamos, olvídese de la gente que lo rodea. Usted piense bien en aquel que tiene el poder, en Dios. Y acérquese a Dios. Olvídese de todo lo demás. Olvídese de cualquier cosa que se lo impide, cualquier cosa que lo detiene. Usted obedezca porque se va a acercar a alguien que tiene todo el poder. Nosotros, hermanos, no nos queda otra de perseverar hasta el fin. Esto, como hemos dicho, es una carrera, no una carrera corta, es una carrera larga para muchos. Para otros tal vez será más corta, ¿verdad? En tiempos, depende de lo que vivamos en esta vida. Pero mientras tengamos vida, nosotros tenemos que servirle a Dios. Sin importar si estamos enfermos, sin importar que estemos en necesidad. Y yo creo, hermanos, sí, que es cuando más nos acercamos a Dios, cuando hay necesidad. A veces decimos, pues es que si yo tuviera lo suficiente dinero, tuviera la suficiente salud, pues yo aquí estaría. Lo cierto, hermanos, es que a veces cuando tenemos todo, es cuando menos nos acercamos a Dios. Es cuando tal vez tengamos más riesgo. Entonces, los invitamos en esta mañana, tome su decisión. Ojalá, amigo, que está oyendo, ¿verdad? Familiar, vecino, el que sea, ¿verdad? Ojalá que usted llegue a tomar la decisión correcta. Y ojalá que Dios nos permita a los que ya somos miembros de la iglesia, que seamos fieles hasta el fin. Ese es el mejor deseo. Y los que andan fuera, que regresen, porque fuera no van a encontrar la salvación. Vamos a invitarlos por medio de los himnos. Y muchas gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Gracias.